Les doy la bienvenida oficialmente a nuestra séptima hogareña de los Bajáis de Bahía Blanca. Estoy feliz de que estén acá, que me visiten cada semana en mi departamentito, que es chiquito, pero que por la magia de la tecnología entramos todos. Está buenísimo. Muchas gracias por estar, gracias por su tiempo y sobre todo, gracias, así grande, un honor que sea Sahba el charlista de hoy. Ese es el conocimiento que tiene con pies, andando. Muchas gracias, Sahba, por tu tiempo y por dedicarnos esta charla. Vamos a comenzar con dos oraciones. Una oración está a cargo de Gerald y la segunda oración a cargo de Mari. ¿Sí? Les voy a pedir que silenciemos los micrófonos para que haya tranquilidad durante las oraciones. ¿Sí? Y ahora silencio el mío, Gerald, cuando quieras. Oh amado de mi alma y mi corazón, no tengo refugio alguno salvo tú. No pronuncio palabra al amanecer que no sea tu conmemoración y alabanza. Tu amor me envuelve y tu gracia es perfecta, en ti está mi esperanza. Oh Dios, dame una nueva vida a cada instante y confiéreme en todo momento los hábitos del Espíritu Santo, para que permanezca constante en tu amor, logre felicidad inmensa, perciba la luz manifiesta y me encuentre en un estado de máxima tranquilidad y sumisión. Verdaderamente, tú eres el donador, el perdonador, el compasivo. Abdul Baha. Oh mi Señor, haz de tu belleza mi alimento y de tu presencia mi bebida, de tu agrado mi esperanza y de tu alabanza mi acción, de tu recuerdo mi compañero y del poder de tu soberanía mi socorro, de tu aposento mi hogar y de mi morada la sede que tú has elevado por encima de las limitaciones impuestas a quienes están separados de ti como por un velo. Tú eres verdaderamente el Todopoderoso, el Todoglorioso, el Omnipotente. Muy bien, muchas gracias por las oraciones. Y bueno, Sahba, este momento es todo tuyo, cuando quieras. Estás en silencio, Sahba. Muchísimas gracias, queridos amigos, por permitirme este espacio. Tenemos un tema muy hermoso. Quería pedir a Emanuel si pudiésemos colocar un PowerPoint que tenemos especialmente preparado, así me van siguiendo. ¿Lo pongo yo o lo pones vos? Si podés ponerlo para que lo compartamos con los amigos. Bueno, sí. Mientras yo les voy contando un poquito cómo surgió este tema, ¿no? La pandemia realmente al día de hoy, según me informaba, ha producido más de 10 millones de contagiados en el mundo, ¿no? Una cifra impresionante. Y alrededor de casi 500.000 de personas han perdido la vida. Más allá de los que estamos con vida, todos los que estamos padeciendo, ¿no? Cada uno de nosotros está con algún tema económico, seguramente, algún grado de ansiedad, algunos conocidos de nosotros están padeciendo problemas un poco más serios, algunos con depresión, ¿no? Incertidumbre. La cuarentena, digamos, por momentos pareciera aflojar, por momentos pareciera endurecerse,
pero nadie con certeza sabe hasta cuándo vamos a seguir así. O sea, en resumen, tenemos un panorama mundial muy, digamos, inquietante, ¿no? Para todos. Así que un poco la idea de este tema es que veamos cómo queda nuestra salud en todo este vaivén que es la pandemia y sobre todo el sentido de la vida, ¿no? Cómo sigo en lo personal, cómo seguimos como sociedad, ¿no? Un poco mi salud obviamente también está relacionada con el sentido de mi vida, ¿no? Todos estos aspectos están prácticamente entrelazados. Es muy difícil que yo separe la salud del sentido de la vida, ¿no? La dualidad, digamos, cuerpo-espíritu, o podemos llamarlo cuerpo-alma, están totalmente entrelazados. Pudiésemos decir que es una unidad prácticamente indivisible, ¿no? No se puede separar. Perfecto. Yo voy a tratar de ir un poquito más lento para que ustedes me sigan con las diapositivas. Así que, bueno, la primera diapositiva es el título y el sentido de la vida en tiempos de pandemia. Claves para una vida saludable. Un poco comentaba reciente que es prácticamente imposible que tengamos una buena salud si separamos estos dos aspectos, ¿no? La parte material, la salud física, y la parte, digamos, espiritual, ¿no? Que sería el sentido de la vida, ¿no? El tener un propósito, el sentirnos, digamos, autorrealizados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver un poco cómo es todo esto. Bien, la primera diapositiva tiene una cita muy linda de Viktor Frankl. No sé si ustedes escucharon alguna vez la palabra de Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra muy eminente que estuvo en los campos de concentración nazi. Fue un neurólogo y psiquiatra de origen judío muy destacado. Él, en esa, digamos, dificultad que era estar en un campo de prisión, donde todo pareciera ser, digamos, pesimista, deprimente, sin esperanza de poder tener un futuro mejor, él logró, digamos, una manera de trascender esa limitación, digamos, emocional y física. Y era que él decía que los guardias pudiesen controlar, digamos, su cuerpo físico. Ellos pudiesen controlar a qué hora él iba a despertarse, lo que iba a comer en el día, pero no podían controlar sus pensamientos, ¿no? Entonces, él descubrió que a través de los pensamientos uno puede lograr ser libre. Él entonces comenzó a imaginar cómo sería su vida cuando él salga de la prisión. Entonces él imaginó que iba a escribir un libro, que iba a dar clases en la universidad, contando todas las cosas que había aprendido durante este tiempo, digamos, de encierro. Entonces todo eso a él le dio una esperanza, un motivo para seguir viviendo el día a día, el minuto a minuto, el segundo a segundo, porque nadie realmente sabía en el campo de concentración, como sabemos por la historia, cuándo iba a finalizar su vida. Entonces, por eso cito a Viktor Frankl, y él dijo, el interés principal del hombre es encontrarle un sentido a la vida. O sea, imagínense ustedes en un campo de concentración, cuando uno está frente a la muerte, ¿no? Constantemente en un abrir y cerrar de ojos, puede perder la vida. Y él dijo, la razón por la cual uno está dispuesto incluso a sufrir, a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido. Entonces él en la prisión poco a poco empezó, una vez desarrollado este pensamiento, a ayudar a sus compañeros de prisión, a darles esperanza, ¿no? A cada uno de algún modo ayudarles, digamos, a vivir. Él cuenta una anécdota muy linda, una vez cuando salió del campo de concentración y, digamos, desarrolló lo que se llama hoy en día la logoterapia, de que tuvo un paciente que estaba muy deprimido. Era un señor mayor que hace poco había perdido a su señora y él estaba totalmente inconsolable. No encontraba, digamos, manera de calmar, digamos, su corazón acongojado. Y Viktor Frankl lo escuchó y le preguntó que si él hubiese muerto primero que su señora, ¿qué hubiese pasado?
Y él le respondió, no, hubiese sido terrible. Ella no hubiese tolerado que yo me hubiese ido primero. Entonces él le dice, bueno, ¿ves? Entonces este es el precio que vos tienes que pagar, este dolor que vos estás pagando es ese precio, para que ella se hubiese ahorrado todo ese sufrimiento. Entonces a partir de allí, él lo que hizo fue darle un sentido, ¿no?, a ese sufrimiento de este paciente que estaba en duelo. Y él entonces, obviamente, siguió sufriendo, pero no de la misma manera. Lo aminoró su dolor, le encontró un sentido. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con estas reflexiones y vamos a ver la siguiente diapositiva. Un poco ahora entrando en torno a la pandemia, ¿no? Claro, no tiene ninguna comparación con un campo de concentración, pero podemos decir que guarda cierta analogía, ¿no? Digamos, la pandemia es un contexto incierto, hay dolor, hay sufrimiento, quizás en lo personal no estamos, digamos, tan adoloridos como otros que escuchamos en la televisión que ha perdido un ser querido, o quizás está en terapia. Sin embargo, la incertidumbre está para todos. Vamos entonces a ver algunas premisas que vamos a ir desarrollando. Dice la primera, ¿cuál es el sentido del sufrimiento de la humanidad como un colectivo con la pandemia del coronavirus? Después tenemos una segunda premisa que vamos a ir desarrollando, que dice, ¿qué necesitamos aprender de esta pandemia? ¿No? Como Víctor Frank, ¿no?, que estaba en el campo de concentración, él se preguntó qué era lo que él tenía que aprender con este sufrimiento. Y la respuesta que a él le vino era que tenía que encontrarle un significado. La tercera premisa dice, ¿cómo afecta la posibilidad de contagio a mi salud? La de mis seres queridos, amigos y desconocidos. Partiendo de la premisa de que todos somos partes de la misma familia humana. Y la cuarta premisa que vamos a desarrollar dice, ¿cuáles son los desafíos que aún no hemos superado antes de la pandemia y que ahora se ha exacerbado? Entonces, con estas cuatro, digamos, premisas en mente, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva y vamos a desarrollar entonces la primera premisa. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento de la humanidad como un colectivo con la pandemia del coronavirus? Tenemos acá una primera reflexión que dice que la humanidad está atravesando un proceso de evolución material, ética y humana hacia su madurez. ¿Cómo es esto, no? Porque si uno lo ve de una manera muy cruda, pudiese parecer prácticamente lo opuesto, ¿no? Uno dice, pero hay regiones del mundo que aún siguen en guerra, países subdesarrollados que ahora con esto del coronavirus están, digamos, mucho peor, países donde tienen gente, digamos, que prácticamente se han ido del país, han emigrado, y ahora con esto del coronavirus ha sido un total desastre, ¿no? Desde lo económico, desde lo social, cualquier, digamos, nivel ha sido totalmente erosionado. Entonces, ¿cómo explicamos esto de que con esto de la pandemia estamos, digamos, como que dando esos pasitos hacia adelante? Bueno, una explicación pudiese ser de que si nosotros vemos la historia de la humanidad, siempre hemos visto que ha pasado por etapas de crisis y victorias, pero siempre ha sido hacia una evolución. Por ejemplo, la edad de piedra, el ser humano poco a poco empezó a organizarse y se formaron lo que conocemos como los clanes, ¿no? A tener un vínculo en común. En un principio no era, digamos, el idioma, pudiese haber sido un tatuaje, como para yo saber, yo pertenezco a este clan y no pertenezco al de, por ejemplo, 500 metros más adelante. Poco a poco la humanidad fue progresando y entonces vinieron las aldeas, más adelante las ciudades-estado, hasta ir un poquito más rápido y llegar a las naciones. Pero todo esto fue a la luz de, digamos, ciertas personas que vienen de tiempo en tiempo, que es lo que nosotros conocemos como los profetas o los mensajeros, que vienen a traer, digamos, esa guía
espiritual, pero también humana. Son como los grandes educadores de la humanidad. El hecho de que, por ejemplo, mucha gente hoy en día trabaje, ese mismo hecho de trabajar es, digamos, una virtud que los mismos profetas de antaño enseñaron. Mismo Jesús, por ejemplo, dice de que uno tiene que ganarse el pan con el sudor de la frente. También dice de que el pan, digamos, no es todo en la vida, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Hay muchas cosas más en la vida. Entonces, todas estas, digamos, directrices que han hecho que la humanidad, digamos, llegue a donde está hoy en día, con todo, digamos, el caudal de crisis que tiene, una cosa no quita a la otra. También tenemos que ver todos los avances que hemos tenido desde el punto de vista material. Por ejemplo, la ciencia, cuánto ha avanzado desde el punto de vista, digamos, de la medicina. Hoy en día hablamos de telemedicina, ¿no? ¿Quién iba a imaginar esto de telemedicina quizás 10 años atrás, 5 años atrás? Es imposible, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la astronomía, hoy en día se está tratando de investigar vida extraterrestre, buscando planetas similares a los nuestros. Estas cosas, digamos, 1000, 2000 años atrás, ni en sueños uno pudiese imaginarlo. Pero desde el punto de vista espiritual, también la humanidad ha tenido sus progresos, ¿no? Mismo, digamos, Moisés en su tiempo trajo una ley para poner orden en su tiempo, que era el de ojo por ojo y diente por diente. Y si uno se pregunta por qué motivo él, digamos, trajo esa ley y Cristo más adelante como educador universal lo, digamos, derogó, la razón era de que en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, no existía el sistema judicial. No habían cárceles, no habían tribunales. Entonces, si alguien cometía un crimen, la única manera de hacer justicia era que esa misma persona lo hiciese con sus propias manos. Porque si no, digamos, el criminal iba a acabar con toda, digamos, aldea o con todo el pueblo. Tiempo después, siglos después, cuando viene, digamos, Jesús como educador universal, él entonces trae una ley espiritual mucho más evolucionada, pero por supuesto, acorde al contexto social, cultural y histórico que va evolucionando. En aquel entonces ya existía el sistema judicial, ¿no? Con los romanos había una sentencia, había, digamos, un juez, existían las cárceles. Entonces, si alguien cometía un crimen, tenía que pagar o purgar su condena. Entonces ahí Jesús evolucionó esa ley espiritual y pidió a esa persona que perdonara, ¿no? Perdonara a esa persona que había cometido, digamos, ese, digamos, crimen. Por supuesto, la persona iba a pagar una condena a través de la justicia, pero no hacía falta que esa persona hiciese justicia con sus propias manos. Esto como para dar un ejemplo de cómo, digamos, ha ido evolucionando en la historia, digamos, la parte de la justicia, digamos, la parte, digamos, espiritual en cuanto a la justicia, en un tiempo hacer justicia con nuestras propias manos y en otro tiempo dejar que la sociedad en su contexto, digamos, ya más evolucionado, hiciese la justicia. Entonces, también tenemos otro punto importante para responder, digamos, esta pregunta del sentido del sufrimiento, que dice que la pandemia ha desnudado las carencias del hombre moderno y los desafíos que debe superar para no extinguirse. Esto, por supuesto, que está más que claro, ¿no? Ya el coronavirus ha puesto, digamos, más que claro todos los desafíos que debimos haber superado y no lo hemos hecho. Por ejemplo, la pobreza. ¿Cuántas, digamos, villas no tenemos en nuestra ciudad o donde vivamos? En cualquier rincón del planeta. ¿Cuántos desplazados no hay, ¿no? Sistemas de salud que no son accesibles para todos o que no están bien equipados, por poner algunos ejemplos. Entonces, todas estas cosas complican más el panorama y obviamente que lo que nos están pidiendo es una solución, ¿no? Nos piden como seres humanos que habitemos este planeta. El mismo coronavirus pareciera que si pudiese hablar nos dijera, bueno, pongamos orden, ¿no? Entonces, la pobreza global es otro aspecto que se ha agudizado. Con esto de la pandemia, mucha gente ahora tiene que confinarse en su casa, tiene que guardar la cuarentena, por supuesto. Nadie en su sano juicio va a salir, digamos, a trabajar y a hacer la vida como era antes, sin barbijo, pero esto también trae consecuencias que todos sabemos. La economía
de todas las viviendas, de todos los hogares, se ha deteriorado. Los mismos estados tienen que hacer uso de recursos económicos, que si bien antes estaban limitados por, digamos, políticas anteriores, ahora con esto se ha agudizado. Entonces todo esto ha cambiado toda, digamos, la logística económica de los países. También la especie humana, nos dice la última reflexión, que tiene un propósito claro, y lo demuestran las civilizaciones a lo largo de la historia con sus crisis y victorias. Esto es un ejemplo un poco de lo que decíamos más adelante, y se aplica a esto del coronavirus como una especie de crisis. Dicen que en toda crisis hay oportunidades. Entonces, en esta crisis de la pandemia, tenemos que ver cuáles son las oportunidades que se han generado. Y una de esas oportunidades es que logremos cambiar nuestras creencias. Vamos a desarrollar un poquito más adelante qué es esto de las creencias, que es la clave para que logremos, digamos, un clic en este tema de la salud y el sentido de la vida. Vamos a la siguiente diapositiva y más adelante vamos a desarrollar estas ideas. Bien, seguimos con la misma temática del sentido del sufrimiento, ¿no? Y dice acá que debemos comprender que la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Entonces, vieron que les hablaba del tema de las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias podemos decir que es como un chip, ¿no? Como una manera de ver la vida que cada uno de nosotros tiene. La pregunta está en que si esa creencia que nosotros tenemos es cierta, es correcta, o está caducada, o es errónea. Entonces, la manera de poder saber si una creencia es cierta es investigándola. Y esa manera de investigarla tiene que traer, digamos, un beneficio para todos, ¿no? Una manera de saber si un medicamento es correcto es que uno tiene que ver primero que el médico lo haya prescribido. No puedo yo, digamos, tener un cuadro gripal y yo ir a la farmacia y pedir el medicamento. Ni siquiera sé la dosis, ni siquiera sé si es adecuado. Entonces, obviamente, nosotros primero tenemos que revisar cada una de las creencias que tenemos. Y una creencia, digamos, que es muy importante para que logremos pasar la pandemia, por decirlo así, lograr un sentido de vida elevado, es que comprendamos en primer lugar el propósito, o mejor dicho, la naturaleza de lo que estamos hechos nosotros, ¿no? Los seres humanos. Los seres humanos tenemos una naturaleza material que es común a los animales, ¿no? Todos estamos de acuerdo que pertenecemos al reino animal, pero nos distingue, digamos, el poder del intelecto, nuestra naturaleza espiritual, el poder, digamos, escudriñar quiénes somos, qué hacemos acá, hacia dónde vamos. Entonces, ese poder del intelecto que nos permite descubrir cosas y nos permite, digamos, escudriñar, por ejemplo, nuestras creencias, de ahí, digamos, los filósofos, es lo que se refiere a esta cita. Hoy en día tenemos la creencia de un mundo, digamos, que está bajo el paradigma cartesiano. ¿Qué significa paradigma cartesiano? Que está dividido por partes. Cada uno, digamos, trata de pensar en su propio círculo de confort, ¿no? Pareciera que cada país busca lo que le beneficia, y si ve que puede hacer algún acuerdo económico con otro país porque le da algún dividendo, lo hace. Pero no tenemos esa conciencia de que somos ciudadanos del mundo, ¿no? No hay esa conciencia de cada país interdependiente con el resto, y sin que ninguno, digamos, domine al resto. O sea, ese paradigma de la Tierra es un solo país y la humanidad son sus ciudadanos, no lo tenemos. Imaginémonos, por ejemplo, en el mismo país donde habitamos. La Constitución, por ejemplo, en cualquier provincia que nosotros estemos de la Argentina, es la misma para todos. Si yo voy para Mendoza, voy para Chubut, para cualquier rincón o provincia de la Argentina, la Constitución argentina es la misma, no varía. Entonces, imaginémonos entonces que la humanidad como un todo tenga una misma Constitución universal, ¿no? Donde los derechos de todos sean respetados, haya un idioma auxiliar universal. O sea, ese mundo hermoso que todos los poetas de antaño nos lo han pintado, es posible. Es una creencia que ellos tuvieron siglos atrás, pero hoy en día esa creencia tiene que hacerse realidad. Si no, estos problemas que tenemos se van a ir obviamente
agudizando. Dicen que la mayoría de las infecciones, digamos, del hombre, la mayoría son infecciones zoonóticas. La palabra zoonótica significa infecciones que son transmitidas a través o por los animales. En este caso, digamos, el tema del coronavirus pareciera provenir, digamos, de ciertos animales que están, digamos, deduciendo. Pero también el HIV y muchas otras enfermedades provienen, el 70% son, digamos, de los animales. ¿Qué quiero decir con esto? De que si el humano sigue destruyendo el ecosistema, su medio ambiente, lo que dicen muchos intelectuales es que otras pandemias van a volver. Entonces, no tenemos que ver esto como un paréntesis, de que esperemos un poco hasta que aparezca la vacuna y después como que todo siga adelante. Lo más probable es que si pensamos así, va a pasar que después de un tiempo va a aparecer entonces otra pandemia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que el problema de fondo es una solución integral y la raíz prácticamente de todo esto es global. O sea, necesitamos una ética global y hacia allá vamos. Poco a poco todos los líderes, digamos, mundiales están reflexionando porque los mismos pueblos se lo están pidiendo, ¿no? Ya los mismos pueblos están pidiendo justicia, están pidiendo, digamos, derecho a la salud. Con esto de la pandemia, todo eso se ha exacerbado. Mucha gente con la pandemia del coronavirus está perdiendo la vida porque los sistemas de salud no funcionan, o están colapsados, o tienen carencias de larga data que no se han solucionado. Bueno, sigo adelante entonces. Tenemos acá otra reflexión que dice que es necesario fomentar los lazos de cooperación y solidaridad entre los distintos gobiernos del mundo, sobre todo con los pueblos subdesarrollados. Esto es algo que, digamos, está escrito desde hace tiempo, ¿no? En papel, pero nunca se ha puesto en práctica. Pero ahora, con esto de la pandemia del coronavirus, todos los pueblos del mundo y todos los líderes, digamos, que los gobiernan, se han visto obligados, por supuesto, por necesidad, ¿no? Capaz no es por el anhelo de que la Tierra sea un solo país y la humanidad sus ciudadanos, pero sí, por ejemplo, vimos que mismo Estados Unidos pidió ayuda de Rusia, y hoy Italia pidió médicos de Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todo esto son primeros atisbos, ¿no? Primeros chispazos de esa necesidad de que haya solidaridad y de que haya una cooperación global. Después tenemos una pequeña reflexión que dice que tenemos que revisar nuestras creencias. Claro, por supuesto, todo lo anterior son creencias, digamos, que en cierto modo al día de hoy son inadecuadas. Pensar, digamos, que es suficiente que cada país sea independiente y ya es una creencia obsoleta hoy en día. Necesitamos que los países hoy en día sean interdependientes. Necesitamos del mismo modo que haya una ética global. Pensar que cada continente o cada país tiene su ética no da resultados, porque después hay confusión en la manera de cooperar. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguimos desarrollando esta idea de las creencias. Dice Abdu'l-Bahá, vieron que les hablaba un poco del tema de las creencias. Dice Abdu'l-Bahá, que es un filósofo universal del siglo XX, es el hijo del fundador de la fe Bahá'í, para los que lo han escuchado. Abdu'l-Bahá dice, la realidad del hombre son sus pensamientos, ¿no? Y mucho tiempo atrás, a propósito de esta cita de Gandhi, mucho tiempo atrás Gandhi dijo algo muy interesante. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán o formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Entonces uno se pregunta cuál será el destino de la humanidad, ¿no? En estos momentos con esta pandemia. Bueno, finalmente depende de cada uno de nosotros, de los pensamientos que tenemos, porque todos esos pensamientos van a marcar nuestros actos del día a día. Desde nosotros como, digamos, individuos que formamos parte de la sociedad, y finalmente por los líderes, digamos,
que nos gobiernan en cada uno de los países del mundo, ¿no? Finalmente, si nuestros pensamientos son de que la Tierra es un solo país y la humanidad es un ciudadano, por supuesto, el cambio va a ser increíble, van a romperse todas las barreras, pero sabemos que en la historia estas cosas no ocurren así bruscas de un día para otro, son pasos, digamos, que se dan, ¿no? Poco a poco las barreras mentales se van rompiendo. Entonces, un poco lo que está haciendo la pandemia para, digamos, darle un sentido a nuestras vidas, es romper esas barreras o esas creencias ideológicas que hoy en día son inadecuadas. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva y vamos a desarrollar un poco esta idea. Entonces, viendo un poco el tema de las creencias, tenemos algunas preguntas disparadoras. ¿Cuál es el propósito de mi vida, no? Hoy en día vemos la fragilidad de la vida con esto del coronavirus. Todos hemos visto en las noticias, por ejemplo, personas jóvenes. Hace poco escuchaba la historia de un médico del Chaco, jefe de terapia intensiva, de 53 años, que perdió la vida por el coronavirus. Una vida, digamos, desde el punto de vista médico, intachable. Entonces uno se pudiese preguntar, ¿será que la vida de él fue eso? ¿No? Fue, digamos, estudiar, graduarse, trabajar, y ya está, se murió y se acabó todo, o hay algo más, hay alguna trascendencia. ¿Qué pasó, no? ¿Por qué la vida con él, pudiese uno decir desde el punto de vista, digamos, frío, por qué fue tan crudo? ¿A dónde se fue? ¿No? Entonces, dice la segunda reflexión. He pensado e investigado por mi propia cuenta, ¿no? Esto es importante. Y es la base de todas estas reflexiones. O imito ciegamente el inconsciente colectivo. Entonces, muchos de nosotros obviamente trabajamos porque necesitamos el dinero, ¿no? Para poder tener nuestras necesidades fisiológicas satisfechas, ¿no? De poder comer, tener una casa, ropa, tener auto. Pero ¿alguien acaso nos dijo de que teníamos que ser obsesivos, por ejemplo, del trabajo o el servicio, por ejemplo? Hay gente haciendo servicio y no pide nada a cambio. Son gente, digamos, que están haciendo algo de manera inapropiada o no tiene sentido lo que hacen. ¿Dónde está, digamos, la verdad, ¿no? ¿Por qué hay que hacer servicio? Hay gente que cree y hay gente que descree en el Creador. ¿Cómo es el tema, no? Entonces me he preguntado a mí mismo si Dios existe, cuáles son, digamos, los argumentos, ¿cómo sé? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la naturaleza humana? Entonces, todas estas preguntas tenemos que, obviamente, en estos tiempos de coronavirus, irnos haciéndolas, porque vemos cómo la vida y la muerte en un instante van y vienen. Hay gente, digamos que en fracción de segundos, un día estaba bien y al otro día de repente lo vemos en terapia intensiva y nadie sabe lo que puede suceder. Entonces, tiene sentido, digamos, una vida basada solo en el placer. Antes del coronavirus veíamos una vida común y corriente, gente que hacía su propia vida. Entonces, el hedonismo, el enfocarse en el placer, en el consumo. ¿Quién dice que esto está bien? ¿Y por qué está mal? ¿No? Hay gente que puede decir, pero ¿por qué está mal? ¿No? La vida es una sola, hay que disfrutarla. ¿Por qué no puedo, digamos, enfocarme en mi propio bienestar personal? Si yo no le hago ningún daño a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los invito a que todas estas creencias las investiguemos y juntos reflexionemos. Vamos con la siguiente diapositiva y vamos a ir viendo cómo es esto. Bueno, dice por acá la siguiente premisa: ¿qué necesitamos aprender de esta pandemia? ¿No? Como Víctor Frank, que se hacía esas preguntas en el campo de la concentración, acá puse algunas reflexiones para que juntos lo vayamos reflexionando. Dice la primera premisa que la vida humana tiene un propósito colectivo: crear una civilización en continuo progreso, ¿no? Por supuesto, esta es una creencia de los bahá'ís. Los que no, digamos, son bahá'ís, los invitamos a investigar, y los que somos bahá'ís también queremos aprender de los que lo ven de otra manera, por supuesto. La segunda premisa que puse acá es que
Todos somos creación de un mismo creador y debemos mantenernos conectados a él, y si queremos progresar espiritualmente, es necesario lo anterior. Pruebas, digamos, o argumentos para pensar de que existe un creador son muchas. Por supuesto, no es el propósito de este espacio, pero si nosotros vemos desde el punto de vista de la matemática, fácilmente podemos demostrar de que existe un mundo más allá de lo material y que la vida no se originó al azar. Por ejemplo, si nosotros tomamos el número 0 y lo sumamos miles de veces con otros ceros, el resultado va a ser 0. O sea, por más que yo sume 0 más 0, el resultado siempre va a ser 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la nada es imposible que surja algo. Claro, los biólogos dicen que la vida surgió, digamos, de cosas básicas. Hubo un científico de apellido Miller, creo, y él demostró, como en un tubo de ensayo, que con ciertos elementos, como azufre, amoníaco y demás aminoácidos, la vida pudiese surgir. Por supuesto, estamos de acuerdo en que la vida surge de la evolución, pero a partir de algo, ¿no? A partir de un elemento. De la nada no puede surgir nada. Si yo tengo mi cuenta de ahorro en 0 y vengo un año después, no puedo pensar de que ahí va a haber algo de dinero, por supuesto. Va a estar en 0 y lo más probable es que en menos, porque me van a cobrar mantenimiento y 1000 cosas más que todos sabemos. Entonces, estamos todos de acuerdo de que si existe una creación, es porque existe obviamente un creador, que si no lo podemos ver, que si no lo podemos entender, y esa es la razón por la cual no creemos en él, está mal. Porque si nosotros pudiésemos entender a nuestro creador, entonces fuésemos nosotros como él, ¿no? O sea, yo no puedo entender un grado que está por encima de mí, y está bien. Por eso mismo él es el creador. Es como que si el cuadro quiere entender al pintor. Bueno, el día que un cuadro entienda a su pintor, entonces el cuadro dejó de ser cuadro y va a convertirse en un pintor. Entonces todas estas cosas, digamos, son argumentos o creencias que todos podemos investigar. Lo que comentaba eran tan solo, digamos, pequeños ejemplos que algunos de nosotros hemos escuchado o hemos reflexionado. Pero los invito a que sigamos investigando, ¿no? Si la verdad es una sola, entonces tenemos que tener puntos en común. Dice acá que la religión juega un papel importante en nuestro desarrollo espiritual. Vieron que al principio yo les hablaba un poco del tema de Moisés y la ley del ojo por ojo, que en su tiempo no existían las cárceles, y que de siglos después Jesucristo, digamos, derogó esa ley, ¿no? Bueno, es por eso mismo, porque la religión viene a enseñarnos la parte de la ética, la manera en cómo como seres humanos debemos relacionarnos los unos con los otros. Por ejemplo, cuando uno va a una clínica o a un hospital, hay normas. De repente vemos el cartel en época de pandemia que dice, por ejemplo, pónganse los guantes. Por otro lado dice, póngase el tapaboca, aguarde acá, tenga 1 metro de distancia con el otro, guarde silencio. O sea, hay normas. Pensar de que nosotros vamos a ir a un hospital y podemos hacer lo que queramos es imposible, ¿no? De hecho, si hay un hospital en donde cada persona hace lo que quiere y no hay ningún tipo de ley, nadie en su sano juicio va a ir allí, ¿no? Uno ya está pensando de que ahí va a estar en peligro su salud. Entonces, con esto queda claro de que el orden es necesario en cualquier, digamos, empresa, ya sea física o material. Entonces, la mayor empresa que existe sobre la Tierra es la civilización humana. La civilización humana, por supuesto, que tiene un propósito, y es que con el tiempo, con el pasar, digamos, de los siglos, vaya evolucionando. Más o menos en un periodo de 1000 años vienen estos profetas, por decirlo así, poco más, un poco menos. ¿Qué pasa? Que en un contexto de 1000 años ya, digamos, la parte social, económica, política, cultural de la humanidad como un todo, ya cambia drásticamente, ya no es lo mismo. Entonces quedan las normas anteriores obsoletas, nuevas creencias, digamos, ¿no? Por decirlo así, un nuevo marco conceptual es necesario para que entonces podamos vivir. Hoy en día, digamos, para que nosotros podamos superar la pandemia, necesitamos
nuevas creencias, y esa creencia fundamental es que todos somos parte de la misma familia humana. Para combatir la pandemia, todos los gobernantes están de acuerdo, por supuesto, digamos, por necesidad, ¿no? De que necesitan trabajar en equipo. Las fronteras están cerradas. Si un país, digamos, vecino no cumple con la cuarentena y, digamos, por decirlo así, Argentina abre sus fronteras, no tiene sentido porque van a venir personas con el coronavirus otra vez a la Argentina y va a haber otra vez un rebrote. Entonces, necesitamos que a todos los países les vaya bien con la prevención del coronavirus. Necesitamos que toda la población mundial esté vacunada. No sirve de que un país diga, yo quiero tener la vacuna para mi país y el resto, bueno, verá cómo se hace. No tiene sentido porque nuevamente va a haber el virus en el país. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que los líderes mundiales y la misma población mundial se ha dado cuenta de que su salud, viniendo entonces ahora a nuestro tema, y su sentido de vida, ¿no? La vida, la muerte en este caso, con la pandemia, con este virus, depende del bienestar del prójimo, del otro. Y no importa que no viva en su país, puede vivir lejos, puede vivir, por ejemplo, en China, puede vivir en Rusia, pero si esa persona de ese país que citamos vuelve a ingresar otra vez en la Argentina con el virus, y no va a poner en riesgo la vida de todos nosotros. Bien, seguimos adelante. Dice acá de que debemos practicar una ética global que ponga fin a la destrucción del medio ambiente y evite, entre otras cosas, futuras pandemias. Esta es una creencia, digamos, que es fundamental para el día de hoy. Obviamente de que tenemos muchos ambientalistas que desde hace décadas vienen hablando sobre el medio ambiente, pero vemos que los líderes mundiales, digamos, por conveniencias, no terminan de consensuar. Entonces, hoy en día con esto de la pandemia, digamos que esto puede ser, por decirlo así, como un estímulo para que estos líderes, digamos, por necesidad, acepten de una vez por todas de que no podemos seguir destruyendo al medio ambiente. En parte, esta pandemia del coronavirus vino por destrucción del medio ambiente. De donde se originó este virus, digamos, son ciertos, digamos, animales que viven en cautiverio, que no deberían de estar en contacto tan estrecho con el ser humano. Pero, digamos, la manera como se originó es una evidencia de que una de las causas fue la destrucción del medio ambiente. Entonces, por supuesto, si esto, la humanidad como un todo, sobre todo los líderes mundiales, no lo solucionan, van a venir futuras pandemias. Dice acá que mi vida personal tiene un sentido y un propósito claros, y que ella depende del bienestar del otro, es decir, de toda la raza humana. Lo acabamos de decir, ¿no? Pensar de que mi salud en la pandemia y mi propia vida, ¿no? Como la vemos, va a estar a salvo, cuidándome yo solo, y el resto no es de mi incumbencia, no, es imposible. O sea, hemos llegado a un punto en esta pandemia en donde nos hemos dado cuenta por necesidad que el bienestar del prójimo es mi bienestar. Todos escuchamos al principio cuando empezó la cuarentena de que cuidarse es cuidar a los demás, ¿no? Cuidar a los demás es que uno se cuide y viceversa. O sea, interrelación, integración, interdependencia, ¿no? Pudiésemos decir prácticamente la palabra namaste, ¿no? Que significa que celebro el lugar que hay en ti, en el cual los dos somos uno. Pero en este caso, por un tema de necesidad, porque sabemos que si el otro no está bien, mi propia vida está en peligro. Bien, vamos a seguir entonces con la siguiente diapositiva. Y ahora tenemos una premisa que dice, ¿cómo afecta la posibilidad de contagio a mi salud y a la de los demás? Siendo todos parte de la misma familia humana. Bueno, un poco la respondimos en la reflexión anterior, ¿no? Yo no puedo pretender con esta pandemia pensar que voy a tener salud y sentido de vida en el largo plazo si está en riesgo, digamos, la salud del resto, ¿no? De las personas que habitan el planeta. No importa que sea de mi barrio ni que sea de otro país, puede ser de otro continente muy lejano. Hemos llegado a ese punto de que esa persona
si no está bien, si no tiene un sistema de salud, digamos, justo, si no tiene acceso a la educación, si no tiene, digamos, todas las garantías de vida que yo tengo dentro de mi círculo de confort, mi propia vida está en riesgo. Entonces, por necesidad, en términos médicos, nos hemos dado cuenta de que todos somos vulnerables y nadie, digamos, está a salvo con esto del coronavirus, ¿no? Después tenemos, en términos éticos, una reflexión muy linda que dice que es imperativo la seguridad y comprender que nuestra salud está en nuestras manos y la del otro. Entonces, esto es un poco lo que venía diciendo. No puedo pretender yo tener salud en la pandemia si la salud del otro está en riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo contribuir, ¿no? En términos, digamos, de servicio, en términos espirituales, para que el otro esté bien, digamos, de salud. Por supuesto, es necesario guardar la cuarentena, las medidas de higiene, pero no es suficiente. ¿Cómo yo puedo, digamos, contribuir? Y entonces es enseñar a pensar, digamos, con nuevos marcos conceptuales. Necesitamos, digamos, cambiar esas creencias de que tenemos de que el mundo es unipolar. O sea, que está gobernado o es manejado de la manera como lo vemos actualmente, ¿no? Necesitamos un mundo multipolar, donde todos, digamos, somos parte de la misma familia humana. Todos los países tienen los mismos derechos a la salud. No es que hay un país que está en detrimento y otro, digamos, tiene más beneficios. O sea, el mundo como lo tenemos hoy en día pareciera que fuese, digamos, una selva, ¿no? Pareciera que domina la ley del más fuerte. Entonces, esta creencia de la ley del más fuerte, en términos globales, estamos todos de acuerdo y lamentablemente es obsoleto y cuanto más rápido, digamos, logremos, por supuesto, mucho está en manos de los líderes que nos gobiernan, cuanto más rápido logremos de que esta manera de pensar cambie, entonces la humanidad como un todo va a estar mucho mejor. Entonces, en términos espirituales, una manera de contribuir a nuestra salud es preocuparnos por el otro, preocuparnos por las personas, digamos, más vulnerables, las personas, digamos, que están más susceptibles al coronavirus, las personas mayores, ¿no? Las personas discapacitadas. Bien, seguimos entonces adelante con la próxima diapositiva. Y acá tenemos una serie de reflexiones. ¿Cuáles son los desafíos que aún no hemos superado antes de la pandemia y que ahora se exacerban? Un poco lo habíamos mencionado, ¿no? No quiere decir que antes de la pandemia estaba todo perfecto. Teníamos un mundo con muchos desafíos y esto de la pandemia pareciera que nos ha pisado el acelerador a todos, sobre todo a los líderes mundiales que nos gobiernan, en dar respuestas a todas estas carencias en todas las esferas, desde lo político, lo social, lo educacional, lo ético. Por ejemplo, una premisa que está acá es la parte económica, la pobreza global y la explotación infantil. Es un tema pendiente que la humanidad como un todo no lo ha resuelto y con esto de la pandemia se ha exacerbado. Creo que hoy leía la noticia de que algunos países, digamos, en el Oriente, con esto de la yihad y Al-Qaeda y estos grupos terroristas, están viendo a los niños que han sido desplazados como una manera, digamos, de utilizarlo para sus fines. Entonces, es algo muy triste, pero finalmente si no resolvemos estos temas de fondo, no vamos a, como una humanidad, resolver el problema. Hay que comprender de que el coronavirus es apenas la punta del iceberg. Uno pudiese creer de que, bueno, si eliminamos el coronavirus y lo solucionamos, hacemos la vacuna, como que todo está bien. Es apenas la punta del iceberg. Debajo de esa punta hay toda una montaña sumergida que son, por mencionar, estos 6 puntos que están acá. Una es la pobreza, la más llamativa. La segunda, dice acá, los prejuicios. Esto es la base de todos los problemas que tenemos, de raza, de color, de credo y la negación de los derechos de la mujer. Vemos, por ejemplo,
con esto del coronavirus y del confinamiento, en las noticias todos estamos asombrados, sobre todo en América del Norte, toda la discriminación que hay contra la raza de color, ¿no? Es increíble, todas las cosas que hemos visto, se ha de hecho replicado en otros países como Francia, como Inglaterra. Entonces no es solamente, digamos, la pandemia del virus, hay una pandemia de prejuicios que se está exacerbando y tiene, digamos, el mundo en vilo. Sistemas de salud deficientes, esto lo vemos nosotros en el día a día. Si yo me enfermo, por ejemplo, hoy, ¿a dónde voy a ir si no tengo obra social? ¿Quién me cubre, no? No estoy pudiendo llegar a fin de mes. Una mezcla entre lo económico y el tema de salud prácticamente hace una bomba de tiempo en la sociedad. Cuarto dice, sistemas de gobierno opresivos, dictatoriales, y que fomentan la existencia de la guerra. Un poco lo mencionamos, ¿no? Para colmo, ya veníamos con países autocráticos, autoritarios, mismo acá en el hemisferio, muy cerca de la Argentina, tenemos gente desplazada de un país que está bajo un régimen, digamos, dictatorial, y encima ahora con esto del coronavirus, mucha de esa gente se está regresando a su país porque encuentra, digamos, más carencia en el país donde quiso emigrar. Entonces, todo esto complica aún más el panorama. Y entonces, ¿quién da respuesta a todas estas personas, no? ¿Qué decirle a estas personas si nos preguntan por qué, digamos, la vida es tan injusta, ¿no? ¿Dónde está la justicia? Tenemos un medio ambiente en destrucción y una sociedad consumista y materialista, que esto ya lo teníamos de antes y que ahora, digamos, se ha exacerbado más. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ir terminando. Entonces, ustedes se preguntarán cuáles serán las respuestas a todas estas interrogantes. Lo vamos a ver en la siguiente parte, pero hay algunas pequeñas, hay unas pequeñas citas de Bahá'u'lláh que les quería compartir. Les voy a pedir a Baquié si puede leerlas. O por acá me dice Baquié si es mejor que lo lea Manuel para que no haga cortocircuito. ¿Podrá ser? No tengo la cita a mano. Ajá. Yo puedo leer. Estoy compartiendo pantalla, tendría que salir. Puedo leerla, Sahba. Ok, por favor. La gran paz hacia la que las gentes de buena voluntad han inclinado sus corazones a lo largo de los siglos, está por fin al alcance de todas las naciones. Por primera vez en la historia puede contemplarse el planeta entero con toda su gran variedad de pueblos en una sola perspectiva. La paz del mundo no solo es posible, sino también inevitable. Casa Universal de Justicia. Excelente, muchas gracias. Tenemos unas dos más y con eso vamos a terminar. Perdón, Sahba, yo pensé que te Sí, referías a otra cita, una cita larga de Bahá'u'lláh, que sí, también habías enviado. Está bien. ¿Tenemos una cita más, Emma, o con esta terminamos? Sí, no, tenemos dos más, pero pensé que hablabas Perfecto. de que no está incluida aquí. Igual, paso la diapositiva. Por favor. Le pido entonces a Paola si podemos leer. Esta cita es muy, muy importante. Sea cual fuere el sufrimiento y la confusión que nos deparen los próximos años, así como la oscuridad de las circunstancias inmediatas, la comunidad Bahá'í cree que la humanidad puede enfrentarse a esta prueba suprema con confianza en el resultado final. Lejos de ser indicios del fin de la civilización, los cambios convulsivos hacia los cuales la humanidad se precipita cada vez más rápidamente servirán para desencadenar
las potencialidades inherentes a la posición del hombre, y para revelar la medida plena de su destino en el mundo y la excelencia inherente de su realidad. Casa Universal de Justicia. Excelente. Bien, vamos a ir con la última y hacemos entonces una pequeña reflexión y cierre. Leo yo, Emma. Sí, como digas, Asbá. Sí, por favor. Clave 3. La religión y la ciencia son las dos alas con las que la inteligencia del hombre puede remontarse a las alturas, con las cuales el alma humana puede progresar. No es posible volar con una sola ala. Si el hombre tratara de volar solo con el ala de la religión, caería inmediatamente en la ciénaga de la superstición, mientras que, por otro lado, tan solo con el ala de la ciencia, tampoco podría realizar progreso, pues caería en el desesperante pantano del materialismo. No leo, ¿es Casa Universal de Justicia o...? Abdul Baha. Sí. Abdul Baha. Gracias, Mari. Bueno, estas citas son realmente muy interesantes, ¿no? Cómo nos enseñan, por ejemplo, esta última, de cómo el mundo ha llegado a esta altura. Realmente hemos desarrollado desde el punto de vista material un mundo increíble. Todo lo que hay en las artes, en las ciencias, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina, todo es increíble. Pero desde el punto de vista espiritual, pareciera que nos hemos quedado atrás. Entonces, atrás significa de que tenemos que dejar de lado todas esas creencias que no están a la altura de la humanidad para las necesidades que tenemos hoy en día. Digamos que, por decirlo así en el cierre, el coronavirus ha venido a dar como que ese empujoncito, ¿no? Por decirlo así, a todos nosotros como una humanidad, para que depongamos todas esas creencias obsoletas que nos hacen daño, ¿no? Pensar de que mi país es mejor que el otro, pensar que mi religión, o pensar de que mi vida es más importante que la del otro, estas ideas de que primero yo y después el otro, o me enfoco en mi vida, yo quiero, digamos, ser feliz, y yo nací para ser feliz, entonces todas estas creencias, ¿no? Tenemos que dejarlas de lado y ir a buscar un hombre nuevo, un hombre que ame, digamos, a su prójimo, que se dé cuenta de que su vida cobra sentido en el servicio al prójimo. Pero si se enfoca en sí mismo, lo que va a conseguir finalmente es frustración. Frustración porque siempre el ser humano va a querer ambicionar desde el punto de vista material más cosas y nunca va a estar satisfecho. Pero si alegra, aunque sea con una sonrisa, un corazón doliente, va a conseguir un atisbo de esa felicidad que nos invitan, digamos, todos los profetas, mensajeros y poetas que han venido. Bueno, finalmente quería comentarles el tema del estrés, que a todos, digamos, nos inquieta, ¿no? ¿Cómo podemos aminorar el estrés que nos afecta la salud? Sabemos que el estrés, hoy en día la ciencia enseña de que libera una sustancia, una hormona que se llama cortisol, y esa hormona, digamos, se segrega en situaciones de emergencia. Cuando uno tiene un susto o está ante un imprevisto y necesita escapar de una situación de emergencia, uno segrega esa hormona. Pero si esa hormona se segrega de manera crónica, produce daño a la salud. Y algo que afecta con esto del coronavirus es el sistema inmunológico. En pocas palabras, el estrés crónico inmunodeprime. Por más que uno se cuide, digamos, con la cuarentena, por más que uno coma sano, si está muy estresado, obviamente eso va en detrimento de nuestra salud. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos bajar el estrés de nuestra vida? Bueno, la primera
clave es cambiar e investigar y dejar de lado todas las creencias de nuestra vida que son, digamos, inadecuadas para hoy en día. Si mi pensamiento está centrado en mi propio, digamos, círculo, ¿no? Entonces tengo que salir de mi círculo de confort, empezar a pensar en el otro, preocuparme por, digamos, el bienestar de esa persona que está cerca de mí, que está más, digamos, vulnerable. Una persona anciana que esté cerca del barrio, alguna persona discapacitada, ver cómo podemos mejorar su vida. Esa pequeña acción es la que va a disminuir nuestro estrés. Y uno pregunta, ¿pero cómo puede ser si me da más trabajo? Y bueno, la respuesta está en que esa acción va a tener una devolución espiritual, va a darle sentido a realmente quienes somos. Cuando una persona, digamos, está alegre, está triste, o está deprimida, o está angustiada, en verdad no es el cerebro el que está angustiado ni deprimido. Finalmente, el cerebro es una composición de proteínas, digamos, otras sustancias grasas, pero es increíble pensar que una masa o cierta composición o un órgano va a estar alegre y triste. Las emociones, digamos, trascienden la composición, digamos, del cuerpo humano, ¿no? Seguramente que hay algo detrás de ese cuerpo que es el que está sufriendo. Y lo que todos los poetas y profetas han dicho es lo que todos sabemos, ¿no? Que hay otra esencia que la llamamos alma, algunos lo llaman espíritu, cuando es iluminado con las enseñanzas celestiales, ¿no? Lo que llamamos las virtudes, que es lo que realmente es la verdadera esencia del ser humano. Entonces, finalmente, para vivir bien en tiempos de pandemia y para darle sentido a nuestra vida, tenemos que preocuparnos por el otro, cuidarnos nosotros y tratar de esforzarnos en cambiar cada una de las creencias que tengamos nosotros que no favorecen al prójimo. Bueno, con estas pequeñas reflexiones... Voy a la siguiente. Sí, por favor. Entonces, vamos a terminar con esta cita. Dice acá, si el pensamiento, ¿no? Un poco hablando de las creencias, y esta cita es muy importante, dice, si el pensamiento del hombre aspira constantemente hacia las cosas celestiales, ¿cómo puedo servir mejor? Se santifica, ¿no? Se purifica. Pero si por el contrario, en vez de elevarse, desciende hacia las cosas de este mundo, se materializa más y más, hasta llegar a un estado que poco se diferencia de un mero animal. Algunos hombres y mujeres se glorían de sus pensamientos elevados. Y esta es una creencia que tenemos hoy en día, que tenemos que también dejarla de lado, porque nos lleva al orgullo. Si estos pensamientos nunca se convierten en acción, están infructuosos. O sea, no le sirven al prójimo. El poder del pensamiento depende de su manifestación en actos. Entonces, con esto del coronavirus, digamos que el creador, por decirlo así, nos está poniendo a prueba, ¿no? Tenemos que sacudirnos de todas esas creencias inservibles, por decirlo así, obsoletas, que no están a la altura de las circunstancias de hoy en día. Hay gente que la está pasando mal, hay gente que está perdiendo, digamos, su propia vida por esto del coronavirus, y de algún modo todos somos responsables con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Finalmente, la familia humana es una sola y es totalmente interdependiente. Bueno, creo que hasta acá lo podemos dejar para no alargarlo mucho y podemos pasar a la parte de las reflexiones. Yo vengo, por supuesto, a aprender de todos ustedes, así que esta es la parte que más me interesa. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, querido Sahba. Muchísimas gracias. Te están aplaudiendo. Pueden abrir los micrófonos porque se merece el aplauso. Buenísimo, Sahba. Excelente. Muchas gracias, Sahba. Hermoso, hermoso. Bastante iluminador con las ideas, bueno, para mí, ideas nuevas que aparecieron ahí. Pero bueno, ahora sí abramos los micrófonos y sintámonos libres de hacer alguna pregunta o de hacer algún comentario para complementar lo que venía diciendo Sahba en alguna parte, lo que queramos hacer. Acá comienza nuestra conversación.
si quieren levantan la mano para que sea más ordenadito, porque veo que se están chocando entre todos. Y veo caras nuevas desde que, no sé, yo no los podía ver porque estaba compartiendo pantalla, pero veo caras nuevas. Jessica, muchas gracias por entrar. Hola Jessy, ahí estás, ¿verdad? Jessica, Lucio, hola Lucio. Bueno, algo, por ejemplo, que, volviendo al tema de Sasbo, que me gustó es la última clave Hola, esa que disculpen, mencionabas. tenía las manos mojadas recién, estaba escuchando con las manos mojadas. Disculpa, Emanuel, pero saludo al primero. Por favor, saluda tranquilo. Gracias. Hola, Lucio, querido. Hola, ¿cómo estás? Te no quiero interrumpir más. No, estaba diciendo esta última idea acerca de los pensamientos, ¿no? Que la realidad del hombre son sus pensamientos, dijiste, me pusiste la cita en un momento, y al final también, ¿no? Que no es suficiente con que mis pensamientos sean buenos o positivos, mis pensamientos se tienen que traducir en acción, porque si no los llevo a la acción, son pensamientos infructuosos, ¿no? Y eso me parece como que bastante importante en esta época. A ver, corríjame, proverbio persa, que dice que el 50% de la felicidad reside en el pensamiento. O sea, así de poderoso es pensar positivo, ¿no? En esta cuarentena, con todo lo que ha pasado, yo, o sea, siguiendo lo que Sasbá ha expuesto, hablan mucho de tener pensamientos positivos, de que ayuda muchísimo a que la persona esté fuerte. Y es básicamente lo que Sasbá dijo, ¿no? O sea, las últimas reflexiones sobre los pensamientos es muy, muy, muy importante. Y poner en acción. Claro, empecemos con tener pensamientos positivos y a poco ponerlos en acción, obvio. De nada sirve tenerlos en el interior de cada uno, obvio. Emanuel. Sí, Baji. Sí, este tema del estrés y los pensamientos es muy importante, cómo lo podemos manejar, ¿no? Como este psiquiatra que trajo Sasbá, que en el campo de batalla, él digamos que se mantuvo tranquilo, imaginándose un futuro positivo. Y también el tema que estoy estudiando, las neurociencias, hay muchas investigaciones científicas de que si uno mantiene un pensamiento positivo por varios días, por varias semanas, se producen nuevas conexiones en el cerebro, ¿no? Y si también uno mantiene pensamientos negativos todos los días, por varias semanas, se forman otro tipo de conexiones que nos hacen daño y eso es lo que nos lleva, digamos, a la ansiedad y a la depresión, que llega un momento que uno no puede controlar. Y lo que quería agregar es, o sea, aparte del pensamiento positivo, que sigamos que la alegría y el miedo y todo eso son temas espirituales, que eso se puede, digamos, aliviar el miedo y la tristeza con la oración, porque es como que si uno tiene tristeza o ansiedad, son problemas espirituales, no tanto químicos, digamos, y eso tendría que usar una curación más espiritual, y la curación espiritual, la de mayor eficacia sería la oración, la meditación, y las buenas acciones, lo que Sasbá decía de ayudar a los demás, que bueno, ¿cómo puedo hacer para estar mejor yo misma? No es solamente, bueno, ir a hacer cosas que me hagan feliz y hacer cosas que me hagan feliz, no. Si uno ayuda a otra persona, dice que esa acción tiene el mismo efecto que la cocaína sobre el cerebro, produce las mismas sustancias de placer cuando uno hace servicio. Entonces, saber estas cosas, que por qué uno es tan feliz cuando sirve, ¿no? Y cuando ayuda a los demás, como en estos tiempos de
de dificultades, que uno pueda buscar más oportunidades de ayudar a los demás, y es lo que nos va a dar más alegría en vez de, digamos, pensar en nuestro propio beneficio. Eso. Muchas gracias, Bají, muchas gracias. Otra idea también que a mí me llamó mucho la atención cuando la mencionabas a vos al principio casi, es esto de que la pandemia vino a desnudar algunas deficiencias que todavía tenemos como humanidad, pero también sirve como una oportunidad para reforzar algunas cosas positivas, como el sentido de solidaridad que se manifiesta todos los días, y somos testigos de eso en cosas pequeñitas, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que tenemos que aprovechar, ¿no? Esta crisis para tratar de salir de ella mejor de lo que hemos entrado, ¿no? Y si aprovechamos este momento no para quejarnos, sino para ver que es un momento para crear conciencia colectiva sobre la unicidad de la humanidad, vamos a salir siendo mejor, ¿no? Y eso se hace llevando los pensamientos positivos a la acción, con cosas pequeñitas, pienso yo, ¿no? No hace falta hacer grandes cosas, que si las podemos hacer hay que hacerlas, pero con cositas diarias pequeñas estamos volviendo este mundo en un rosedal, solamente porque los pensamientos positivos se manifiestan en acción. Sí, quería decir algo. Nosotros hoy con Emanuel y Estela estuvimos hablando sobre cómo en el fondo, cómo esta pandemia llama a la solidaridad, ¿no? Y estuvimos hablando de que como una persona que estaba grave, con el plasma de otro, se había mejorado en 2 días, pero que eso tiene que partir del amor de la persona que tuvo el coronavirus y se mejoró, de donar su plasma, o sea, ser solidario y donar su plasma para que otras personas se beneficien y puedan salir de ese estado. Y hemos visto que a pesar de que está en todos los noticieros el tema de que el plasma es como que está dando resultados con respecto a eso, todavía la gente no está siendo lo suficientemente solidaria para ayudar en esta situación. O sea, como todo depende de cada uno, es lo que decía Pajié, o sea, somos nosotros los que tenemos que revisar nuestros pensamientos, somos nosotros los que tenemos que revisar nuestras creencias, y de ahí parte todo, ¿no? De cada uno de nosotros. Muchas gracias, María. ¿Sí, sos vos? Sí, algo también que quería, si me permiten agregar, una creencia, digamos, errónea, que estamos viendo mucho, y una manera de poder contribuir a ella es escuchar. Les explico. Por ejemplo, una creencia que tenemos hoy en día, y lo vemos, mucha gente está enojada, mucha gente con bronca, de por qué, por ejemplo, esto de la pandemia, que si es culpa de los chinos, o esto es un virus que inventó tal laboratorio. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado de estas historias, ¿no? Pero si nosotros comprendemos de que esta pandemia no es algo fortuito, no es algo que vino así por venir, y que la humanidad no es algo, digamos, producto del azar, sino que tiene un propósito, tiene, digamos, una evolución, y necesariamente tiene que evolucionar. Y si no lo hace, digamos, por las buenas, por decirlo así, como que vienen ciertos estímulos, por decirlo de otra manera, que nos empujan, que nos ponen, digamos, a la altura de dar ese salto, por las buenas o por las malas, porque no tenemos otra opción. Y es esto de la pandemia, que viene, digamos, por un lado, a desnudar todas las carencias que tenemos como humanidad, con todas las, digamos, los desafíos, por decirlo así, que tenemos por delante, de dejar de lado esa idea de que cada país por su lado y cada uno ve cómo se resuelve y cómo se gobierna, no es asunto del otro país, a esa idea de que todos tenemos que estar unidos, y a todos nos tiene que ir bien, y tiene que haber una justicia y una ética global,
porque si no, de algún modo, nos afecta a todos. Pensar que cada parte puede vivir por su lado y hacer lo que quiera es imposible, porque el todo es la suma de las partes. Si a una parte le va mal, al resto le va mal. Ejemplo, un paciente con cáncer en algún órgano. Si tiene cáncer, digamos, de piel, el médico inmediatamente lo detecta y se lo va a extirpar. Porque sabe que si no, más adelante eso es una bomba de tiempo y ese cáncer que está en ese órgano, que es la piel, puede ir a otro órgano más importante. Entonces, no podemos tener un mundo en donde cada país hace lo que quiere y al resto no le importa lo que hace el otro. Necesitamos un mundo distinto, donde haya una justicia y una ética global, que se respeten, digamos, la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, un poco lo que quería decir finalmente es una manera de que nosotros podemos, digamos, darle sentido a nuestras propias vidas y mejorar la salud del otro es escuchar. Escuchar a esa persona. No importa que esa persona, digamos, diga algo distinto a nuestra creencia. Por ahí esa persona quiere decir de que esto es un virus biológico y que se inventó en tal laboratorio. No importa. Escuchémoslo. Démosle ese, lo que llaman los psicólogos, démosle ese aire psicológico. Dejemos que se desahogue, ¿no? Démosle ese oído para que hable. Poco a poco por ahí podemos, digamos, charlar con él y presentarle una manera diferente, ¿no? de ver las cosas. Muchas gracias a vos. Paola. Bueno, primero quería mencionar que, bueno, fue la verdad excepcional la charla. Qué bueno que la van a poder subir y la vamos a poder como rever otra vez. Me gustó muchísimo esto de llamarnos a las distintas reflexiones y el hilo de ideas y pensamientos me encantó. Así que bueno, muchas gracias, Asba. Y ahora quería mencionar respecto a una de las últimas cartas de la Casa Universal de Justicia, que habla de que justamente que no tenemos que perder la esperanza y que la humanidad va a salir al otro lado de esta gran prueba fortalecida y con una conciencia mucho mayor de su interdependencia. Entonces pensaba justamente en eso de cómo esta prueba o esta crisis, un poco pensando en los procesos de crisis y victoria, nos estaba ayudando como humanidad a comprender mejor una realidad que es inherente a nosotros, de que estamos realmente, que somos interdependientes, y que es una condición que todos tenemos que tomar en cuenta y respetar para poder salir adelante todos juntos, ¿no? Muchas gracias, Pau. ¿Verdad? Eso trae como aliento saber que la Casa Universal de Justicia te diga que vamos a salir adelante, te da esperanza. Sabemos que va a tener un final feliz más o menos, ¿no? Esta parte de la historia. Lucio. Sí, bueno, sí, yo también me incorporé más tarde, igual lo que escuché, quería felicitar al querido Sasbá, muy, muy clara su exposición, muy de acuerdo con todo. Quería hacer un comentario general y también tenía una pregunta puntual, muy puntual para Sasbá. El comentario general tiene que ver con esto que dijo Sasbá, que la pandemia es solo la punta del iceberg. Y que realmente el sistema ya viene muy enfermo, el proceso de desintegración es muy, muy avanzado, y que ahora dio la pandemia, pero tal como dice la Casa Universal de Justicia en su mensaje de 9 de mayo, pueden venir cosas peores, ¿no? Yo no sé por qué tengo así la sensación, no quiero ser fatalista, pero tengo la sensación de que esto es como el primer pozo de aire, ¿viste? Cuando el avión entra en la zona de turbulencia, el primero, y después se establece la carga y dice, bueno, que no haya más, después empieza más fuerte. Bueno, yo pienso que esto es el comienzo de las convulsiones. Ahora, ojalá que no, pero digo, me parece que cuando habla de las grandes calamidades, la palabra oculta 63, la calamidad imprevista que nos persigue, no se refiere solamente a la pandemia. No porque la pandemia sea poca cosa, para muchos ha sido la vida, pero digo, bueno, nada, pero a lo que yo voy es esto, que nosotros ahora nos dimos cuenta, como alguien dijo también, que la pandemia desnudó muchas fallas del sistema. ¿Pero por qué? Nosotros ya veníamos sabiendo todo lo que pasaba, pero el propio sistema tiene una estrategia que no te deja parar.
tenés que correr a pagar la cuota del crédito, pagar Edesur, Edenor, no te alcanza, 30 trabajos, tomar un subte, 2 colectivos, un tren, no podés parar. Entonces, ahora que nos hicieron parar, nos empezamos a dar cuenta, todo se aquieta y ahí miramos más tranquilos para atrás y nos damos cuenta. Ahora, seguramente que la conciencia colectiva de la humanidad se está expandiendo en estos meses, porque nos damos cuenta que estamos afligidos todos por la misma prueba, que la Tierra es un solo país en este sentido. La gente está avanzando en su comprensión, estamos ganando conciencia y estamos desarrollando una voluntad de no volver de la misma manera, como decía Manuel, a ver cómo podemos salir fortalecidos. Mi gran inquietud es, si solamente con la expansión de la conciencia vamos a salir más adelante, dar un paso a favor, o si además hay que hacer algo orgánico, hay que hacer algo socialmente organizado. Yo sé que es muy difícil el desafío. ¿Y cuál es el rol nuestro, el de los bajáis, en ese proceso de dar ese paso en lo social? Y yo, perdonen que me estiro un segundito más, pero me acuerdo de la crisis en Argentina del 2001-2002, que ni de lejos se parece a la pandemia, esto es mucho más grande, es mundial, pero hubo una sensación que nos caíamos de la economía, del mundo, que se venía todo abajo. Entonces empezó la solidaridad, las asambleas populares, el trueque, y después todo eso se subvirtió, y el sistema logró meternos de nuevo en la misma vorágine. O sea, no aprovechamos para decir, hagamos algo distinto. Nos volvieron a meter adentro. Entonces me pregunto, ¿cómo vamos a hacer para que el sistema, con sus intereses, no nos vuelva a meter adentro? ¿Qué tipo de resistencia o organización o proposición o creación concreta, aparte del cambio mental y espiritual, vamos a hacer en la sociedad para que no vuelva todo a lo mismo? Esa es mi gran inquietud. Y la pregunta puntual a Sahba era, él citó, Sahba citaste, la historia esta de que el pensamiento se convierte en palabra, la palabra en hecho, el hecho en conducta, el carácter en el destino. Esto yo lo conocía del Talmud, pero vos citaste una fuente y no llegué a escuchar, porque justo estaba caminando en ese momento. ¿Podrías repetir la fuente que vos citaste? Gracias. Gracias, Lucio. Sí, es una frase de Gandhi, que es muy famosa de él, en donde él habla de la relación que existe entre nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras acciones y finalmente nuestro destino. Y un poco, digamos, sí, Gandhi. Ah. Exactamente. Sí, seguramente Gandhi lo sacó del Corán. O del Talmud, hay que ver, sí. Del Talmud, perdón. Sí. Bueno, la pregunta que plantea Lucio es muy interesante y quería contarles pues, la analogía de Moisés, ¿no? Cuando él quería liberar al pueblo judío, el faraón se oponía. Y obviamente que Moisés, como profeta, él tenía clara su misión, digamos, Dios le hablaba y le decía que él tenía que liberar al pueblo judío del yugo faraónico. Pero por supuesto, el faraón se oponía. Imaginemos el faraón como el sistema, ¿no? Como que no deja. Y entonces Dios mandó 10 plagas. O sea, el faraón tuvo que, digamos, soportar 10 plagas para finalmente dar el brazo a torcer. Y dejar que Moisés se vaya con el pueblo judío. ¿Qué pasó? La última plaga fue la que más le dolió. ¿Qué pasó allí? Él dijo que el primer primogénito va a perder la vida. Y el faraón perdió al único ser querido más amado que tenía, más allá de su esposa, que era su único hijo, y lo perdió. A partir de allí, sintiendo, digamos, el dolor, se dio entonces y dejó que Moisés se vaya. O sea, no sirvió el resto de las 9 plagas. ¿Qué quiero decir con esto? De que esta es una plaga, por decirlo así, la pandemia del coronavirus. Mañana pueden venir otras plagas, hasta que finalmente los líderes mundiales, ¿no? Y los mismos pueblos presionen a sus líderes para que entonces cambien esa creencia. Esas creencias obsoletas que nos hacen daño. Por ejemplo, una creencia errónea que hoy en día todos estamos viendo, y es la más grande, y es totalmente obsoleta e inadecuada, es la de hacer un paréntesis hasta que las cosas estén mejor. Por ejemplo, vemos gente que está en su casa, dice, bueno, a ver qué vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver películas, hoy vamos a trabajar desde casa, o sea, vamos a ver cómo pasamos el día. Me cuido de no contagiarme, estoy pendiente de mis seres queridos y hasta allí, ¿no? Es como que hagamos un paréntesis hasta que esto pase.
¿Y hasta cuándo es el paréntesis? Pregunta el hijo. Y no sé, por ahí hasta octubre, si cuentan la vacuna, y por ahí hasta enero. Entonces, pensar que tenemos que hacer un paréntesis en nuestra vida es una creencia, digamos, errónea para el desafío que nos exige hoy en día como, digamos, protagonistas de este mundo, ¿no? Sabemos que todos viajamos en el mismo barco y de algún modo, no importa el rol que todos tengamos, todos cumplimos una función. El marinero que le toca lustrar la proa, el capitán que tiene el control absoluto del barco, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y ninguna, digamos, es más importante o menos importante que la otra. Finalmente, digamos, tanto el capitán como el marinero y todo lo demás son, digamos, igual de vitales, ¿no? Es como uno va a un hospital, tenemos un camillero, tenemos un enfermero, tenemos un médico. Imaginemos que vayamos a una guardia y llega el médico y no hay enfermera, o no hay camillero, ¿no? No hay silla de ruedas, o sea, no, ¿quién me atiende? No hay consultorios. O sea, desde un consultorio que es algo banal, un espacio físico, a un médico, los dos, digamos, son igual de importantes, porque todos forman parte, digamos, de la atención que hay que brindarle a ese paciente. Entonces, lo que quiero decir un poco redondeando de la idea es que el tiempo lo dirá, ¿no? Quizás, digamos, la gente de buena voluntad, a esto me refiero a todas las ONGs que tratan de mejorar el mundo, aporten su granito de arena, pero hagan falta otro tipo de fuerzas, ¿no? Más, digamos, fuera de nuestro control, de la gente de buena voluntad, como esto de la pandemia, que nos obliga a todos, los pueblos y líderes mundiales, por las malas o por las buenas, como queramos, a dar ese paso necesario. Lucio un poco mencionaba que la vorágine del consumismo, ¿no? Como que nos atrapa, pero llega un punto en donde, digamos, estamos tan cerca de la muerte, ¿no? Que todos, digamos, nos asustamos y decimos, no, ya no podemos seguir así. Está en vida no solo, digamos, la vida de gente que yo desconozco, está en riesgo la vida de mis propios seres queridos, mi propia vida está en riesgo con esto del coronavirus. Entonces, lo que quiero decir de que esta pandemia no discrimina raza, no discrimina condición social, no discrimina ningún rincón del planeta. Nos ha puesto, digamos, en una especie de penitencia contra nosotros mismos, contra nuestros propios pensamientos. Entonces, estamos en la disyuntiva, o cambiamos nuestras creencias o nos vamos, digamos, a un futuro mucho más incierto y doloroso. Sabemos que la humanidad como un todo no va a desaparecer con esto del coronavirus, pero podemos hacer, por decirlo así, esa transición hacia ese mundo multipolar, hacia esa cita de baja ola que decíamos en un principio, de que la Tierra es un solo país y la humanidad es su ciudadano. Podemos hacer, digamos, esa transición mucho más dolorosa si no nos unimos, ¿no? Si no dejamos de lado cada una de esas creencias obsoletas que lo que hacen es alargar más el camino. En vez de allanarlo, lo hacen es allanarlo, alargarlo, hacerlo más pedregoso, llenarlo de más sufrimiento, no solo para nosotros, sino para el resto de la humanidad. Entonces, esa es un poco, digamos, mi reflexión. Gracias a vos. Antes de darle la palabra a Cami y luego a Beatriz, quiero aportar un poquito más a la respuesta de Sasbo, por esto que preguntaba Lucio, ¿no? De qué cosas concretas, con qué cosas concretas vamos a salir de esta pandemia, digamos, ¿no? Cosas que nos hagan mejorar. La sociedad en general no sé con qué esté organizando, ¿no? Pero sí las comunidades bahá'ís estamos ofreciendo espacios en los que podemos crecer de manera material y de manera espiritual, porque entendemos que el progreso tiene que ser equilibrado en esos aspectos, ¿no? Entonces, por ahí algo que tenemos es los círculos de estudio, que te capacitan para servir cada vez mejor en tu barrio, en tu cuadra, y a la vez fomentás vos mismo tu propia transformación espiritual, tu propio crecimiento espiritual. Entonces, con ese espacio de los círculos de estudio estamos haciendo una contribución individual y social también si participamos de manera activa, ¿no? Y también estamos ofreciendo clases de educación espiritual para los niños, ¿no? Que
están muy lejos de ser clases religiosas, nada que ver, sino es educación espiritual. Estamos ofreciendo ese complemento que la escuela pública lo niega y que en algunas familias lamentablemente no se da. Entonces ahí ya tenemos unos aportes para hacer a la sociedad. Eso nomás. Cami y luego Beatriz. Sí, gracias, Emma. Yo la bajé, pero bueno, ya que me das la palabra, continúo un poco la idea que has mencionado. Ahora, en esta pandemia, a ver, en las guerras, ¿cómo es? La gente no se quedaba 1 mes, 2 meses en la casa. Hay mucha gente que se iba a la guerra, hay mucha gente que tenía que ayudar o se movilizaba, ¿no? Lo que pasó en 2001, como se mencionó más temprano, era algo bien económico, algo bien conciso y algo bien dentro del país. Entonces el nivel de solidaridad el concepto era un poco diferente. Con esto, más allá de la solidaridad, es que la gente tiene mucho tiempo para pensar cosas buenas y para pensar cosas negativas. Hay mucha información, hay tremenda cantidad de información en internet, en las noticias, muchas erróneas, algunas acertadas. Creo que es ahora el mejor momento de atrapar en buen sentido, ¿no? De que todos nos eduquemos con ciertos valores, ¿no? Ciertos valores que sabemos que, bueno, la fe Bahá'í no lo da. Es muy difícil ir contra un sistema porque siempre te va a atrapar, pero si las bases empiezan a ser fuertes, si la gente cada vez, como decía Emma, empiezan a hacer más círculos, se tiene más afición a las palabras de Baha'u'lláh, a los conceptos de la fe, eso es la base que el día de mañana no tiene, o sea, nadie lo puede parar eso. Y creo que es la única manera que hagamos nosotros, la única manera que tenemos nosotros los bahá'ís es, primero, llevar palabras alentadoras a las personas que realmente están bastante desesperanzadas, muchas, no todas, y la actitud es de ser solidario en lo que más podamos. Y eso es, como decía Bajir más temprano, es el servicio, ¿no? Porque al final es el dopamina de nuestro cerebro que nos da esa sensación de satisfacción cada vez que terminamos la noche. O sea, pero bueno, hay mucho para hacer, como Bahá'í. Gracias, Cami. Señora Beatriz y luego Lucio. Yo solo quería aclarar, justamente por lo que dijo Lucio, que había llegado tarde, y que quería saber a quién se refería Sabá cuando en un momento se habló del Talmud. Hubo 2 citas muy importantes, porque todos tenemos la llave de esa solución en nuestras cabezas, en nuestros pensamientos. Abdu'l-Bahá lo dice, que el hombre, la realidad del hombre son sus pensamientos, que tienen que ser positivos, dijimos, ¿no es cierto? Y la anécdota inicial de donde partió toda la charla, que fue con referencia al sufrimiento de ese neurólogo y psiquiatra, Frank, que en el campo de concentración sobrevivió, porque yo tomé nota de la frase porque está muy bien. El interés del hombre es encontrarle un sentido a la vida, razón por la que está dispuesto a sufrir, a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido. Entonces lo que nos impulsa es la esperanza, el proyecto. Ese es el empuje que tenemos que encontrar, ¿no? Gracias. No, gracias a usted, Beatriz. ¿Quiere hacer alguna pregunta? No sé, cualquiera, quien sea, Gris, ¿verdad? No, Susana. Coincido totalmente con lo que se expuso. Comparto todo. Es todo el pensamiento. Uno crea con el pensamiento y es compartido también, ¿no? Cuanto más pensamos en positivo todos, tenemos esa fe, puede sanar uno mismo también. Y el cambio empieza en uno, primero, para que se pueda extender al todo, que somos, como decimos siempre, todos somos uno.
todos los seres formamos parte de lo mismo. Así que, bueno, es trabajo de cada uno, cada día, de ir uniéndonos como hermanos que somos, darnos cuenta de eso, que estemos donde estemos, todos somos lo mismo, la misma esencia, digamos, y todo nos sirve, todo suma, la ciencia, la religión, todo lo que haga bien hay que aplicarlo para poder ayudarnos a salir de estas situaciones, y bueno, es una prueba que tenemos, y es el momento de actuar, como decían, no en otro momento, sino cuando son estas crisis, ¿no? Tal cual, es una prueba colectiva, ¿no? Y salimos de manera colectiva. Perdón, Griselda, ¿de dónde sos? Yo de Carué, hace poquito vivo acá en Carué, vivía en Bahía Blanca, tuve oportunidad de compartir reuniones y momentos con, bueno, Mari y Susana, que conozco también, la conocí a Susana, y la verdad que eran momentos muy lindos. Me gusta la idea que tienen de que es universal, digamos. Yo veo otras religiones que son muy cerradas, y yo pienso que no, que cada uno puede tener su idea, tenemos nuestras creencias, pero todo el tiempo podemos hacer algo nuevo que nos ayude a unir todo, digamos, para el bien de darnos cuenta que somos todos amor, que todos somos lo mismo, ¿no? Algunos meditan, otros se unen a través de distintas religiones, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Es un trabajo continuo, digo yo, porque es algo que uno tiene que ir trabajando también y compartirlo, y poder aplicarlo en el trabajo, en donde sea, en cualquier momento poder transmitir eso también, ¿no? Sí. Bien. No sé si hay más preguntas o más participaciones, comentarios. Nos hemos pasado. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Sasbo? Sí, creo que como palabras finales podemos decir de que esta pandemia del coronavirus finalmente es un preaviso. Es como ese paciente que tiene síntomas, no se siente bien, por momentos se siente mareado, por momentos siente que le baja la presión y va al médico. Se hace los estudios y el médico le dice, tenés prediabetes. Doctor, ¿qué es eso? Bueno, estás a un paso de ser diabético, de una enfermedad que te va a traer complicaciones a largo plazo. Doctor, ¿qué tengo que hacer? Tiene que cambiar sus hábitos. Entonces, en este caso, los hábitos simbolizan las creencias que toda una humanidad como un colectivo tiene y que le son perjudiciales. Pensar que mi bienestar está primero que el bienestar del otro son creencias erróneas. Pensar de que la prosperidad es que me vaya bien y tenga progreso material es una creencia errónea. La verdadera prosperidad es espiritual, es desear el bienestar del colectivo, ¿no? Pensar de que el día termina cuando llegué de trabajar y así se van las semanas y los años y no hago nada por el prójimo, también es una creencia errónea. O sea, el servicio, ¿no? El revisar cada una de mis creencias y el de ayudar a cambiar las creencias de los demás se inicia escuchando. Entonces, de una manera como podemos colaborar para mejorar nuestra salud y darle un sentido a nuestras vidas es escuchando al otro, dándole esperanzas, ¿no? Escuchar cuáles son sus creencias e invitarlo a que escuchen nuestras creencias, ¿no? Nuestra manera de ver la vida. Por supuesto, la gente se puede mostrar escéptica, el mundo, digamos, está con tantos desafíos, es como ese paciente que está tan enfermo, pero tan enfermo porque nunca fue al médico y el doctor le dice que se puede curar. Y el paciente dice, pero es imposible, es que me siento tan mal. Claro, pero si tenés tantos síntomas y nunca te hiciste ver, no puedes pretender en este momento pensar que vas a estar bien. Va a pasar un tiempo. Vamos a tener que hacer distintos tratamientos, pero vas a recuperar la salud. Entonces es como esa humanidad que finalmente va a pasar esta gran prueba, pero digamos que tiene que atenerse a las indicaciones. Muchas gracias a vos. Y me agarro de lo último que comentaste, de esto de que el mundo está enfermo y hay que curar, pero lo que hay que curar en realidad es, no sé, la parte espiritual, ¿no? Del individuo y de la sociedad. Y me agarro de eso
para anunciarles el tema de la próxima semana, que es el sábado, va a ser el sábado, no el domingo. Mari y Estela van a hablar sobre esta propuesta que tenemos los bahá'ís para toda la sociedad, que son los círculos de estudios. Las comunidades bahá'í en todo el mundo ofrecen lo que llamamos 4 actividades básicas. Y todas estas actividades básicas apuntan a la construcción de comunidades, ¿sí? Construir una comunidad es ir más allá del grupo de amigos, ¿no? Es preocuparse por el otro y hacer cosas que quizá no beneficien a uno mismo, pero sí pueden beneficiar a otro grupo de personas, ¿no? Entonces se empieza a crear un sentido de comunidad. Y es lo que buscamos los bahá'ís en todo el mundo, crear un sentido de comunidad, pero en un nivel material y en un nivel espiritual, ¿no? Y demostrar que la unidad es realmente posible en la diversidad, que personas de diferentes creencias religiosas, de diferentes orígenes culturales, podemos vivir en comunidad, ¿no? Construir una comunidad juntos. Y uno de los elementos fundamentales para construir esa comunidad, como lo entendemos nosotros, es capacitarse para servir, caminar juntos por un sendero de servicio. Y podemos servir de diferentes maneras, pero cuanto mejor capacitados estemos, de mayor calidad va a ser ese servicio que ofrezcamos. Por eso creemos que los círculos de estudio son un elemento importantísimo para construir comunidad. Más o menos de eso se va a tratar la charla de la próxima semana. Están todas invitados para el sábado a las 6:30. Si ya les llegó la invitación para esta hogareña, seguramente le va a llegar la invitación para la que viene y las subsiguientes. Nada más. Les agradezco otra vez que hayan venido a visitarme a mi casa y les agradezco la paciencia que me tienen porque yo sé que hablo mucho. Los espero la próxima semana. Y Gracias. muchas gracias a los que vinieron por primera vez. Gracias, Manuel. Gracias a todos, gracias Asbá. Un aplauso. Gracias Nos a todos. estamos viendo, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos el sábado. Dios quiere, nos Éxitos. los va a todos. Gracias, Hasta luego. Emma. Gracias a Gracias, todos. Manuel. Me encantó Gracias a todos. estar, Gracias a vos. Susana, gracias a Gracias a la Laura. Chao, chao.